Buenas de nuevo. En este vídeo vamos a continuar con la herencia. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. La escalera pues representaba la herencia simple, una clase que hereda de otra, que nosotros hicimos el ejemplo de clase escalera y podíamos hacer una subclase que se llamase escalera de hierro, de manera que heredase todos los atributos y métodos de la clase escalera. Por otro lado, también vimos la herencia jerárquica, que estuvimos viendo que era aquella herencia donde varias clases heredaban de una clase padre, de manera que todas ellas heredaban los atributos y métodos y se podían especializar según las necesidades que fueran oportunas. En esta clase vamos a ver la herencia múltiple y el modelo MRO. En el caso de la herencia múltiple, en nuestro castillo de la memoria he preparado esto de aquí. He metido un par de elementos. Son de animes. Este es Natsu de Fairy Tail, una serie muy mala donde lo importante es el poder de la amistad. Y Kurapika, que es de una serie que va de cazadores y poderes y demás, que nos va a servir como ejemplo. De manera que voy a dar primero la teoría de herencia múltiple, voy a dar la teoría mínima de MRO, vamos a hacer un poco el palacio de la memoria, continuarlo y luego vemos ejemplos. La herencia múltiple permite que una clase herede atributos y métodos de más de una superclase. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos a Natsu y nosotros vimos que la herencia simple era, por ejemplo, personaje vagabundo, vimos que la herencia jerárquica podría ser guerrero, vagabundo y piromántico como subclases de personaje. Y en la herencia múltiple vemos que Natsu hereda de guerrero y de piromántico. Y estas a su vez heredan de personaje. Es decir, es una clase que hereda de varias clases. Aquí, bueno, he puesto como ejemplo para el aprendizaje bueno, que en el juego, pues, Natsu es un poco un personaje de trampa porque es de pago, por así decirlo, y tiene atributos mejorados y demás, que es lo que vamos a ver después. Se define la clase múltiple como, bueno, añades las clases correspondientes, igual que hacíamos con escalera, por ejemplo. Y cuando se utiliza herencia múltiple, para conocer en qué orden se van a resolver los métodos de las superclases, se utiliza MRO, que es el método de resolución de orden, que es lo que vamos a ver ahora después. Se utiliza la función MRO. Conflicto de nombre. Cuando dos superclases tienen un método o atributo con el mismo nombre, aquí he metido como ejemplo los problemas que dan guerrero y piromántico, que cogía los de guerrero y se dejaba los de piromántico porque tenía preferencia. Ahora lo veremos. Python sigue un orden específico para resolver el conflicto de nombres, utilizando MRO. Y así teniendo una prioridad de cara a coger unos atributos o unos métodos. Y bueno, sigue el MRO para determinar qué superclase se debe llamar. Lo dicho, ahora lo vamos a ver. Por comentar también ya lo del MRO, el MRO lo vamos a poner ahí. Ahí, en cuanto yo pase por ahí, va a caer un boss. Ya he puesto aquí unas letricas que representan muchísimas clases. Luego, cuando lleguemos a MRO, vamos a hacer un ejemplo súper tocho. Entonces, bueno, en el Palacio de la Memoria, esta sería la representación del MRO. Bueno, y dicho todo esto, comenzamos. Aquí yo he hecho una graficación, que es la que vamos a ver aquí, donde varias clases heredan de cazador, emisor, reforzador, manipulador, transformador, especialista, pero se da el caso que Kurapika y cazador híbrido heredan, por ejemplo, cazador híbrido hereda de reforzador y emisor, y Kurapika hereda de manipulador, de especialista y de emisor. Aquí tenemos un poco la clase, se queda un poco grande. Si yo ejecuto esto, vamos a ir viéndolo por partes. Yo, por ejemplo, voy a coger
digamos, la clase padre de todas ellas, que es cazador. Para cazador, en el constructor solo me pide nombre y la licencia del cazador. Y aquí tenemos los métodos correspondientes. Info y mostrar habilidades. Info, como siempre vamos a mostrar la misma información, que es el cazador y la licencia, no lo he establecido en ninguna de las otras clases. Que como todas ellas van a heredar de cazador, siempre quiero que lo cojan de esta clase padre. Por otro lado, mostrar habilidades sí que está en cada una de las clases, pero en este caso, como la clase padre está bastante vacía, me sirve más bien de plantilla, he puesto que habilidades no especificadas, que es lo que me devuelve aquí. Aquí estoy instanciando, creo una instancia y llamo a los métodos correspondientes. Aquí lo que he hecho, así es como podemos llamar al MRO. En este caso, pues en el orden de preferencia estaría cazador. Vamos a ver el siguiente caso. Reforzador. Reforzador, como vemos en el esquema, viene de cazador. Lo tenemos aquí. A nivel de cómo sería como una especie de herencia simple, donde simplemente hereda de una clase. Aunque bueno, a nivel de todas las clases que heredan de cazador, podría ser una herencia jerárquica. Aquí, en el constructor, nos pide que además añadamos la fuerza, porque el ser reforzador aumenta tu fuerza. Y tiene mostrar habilidades con un elemento diferente a lo que teníamos en la clase padre. Y aquí, por ejemplo, tiene el método usar fuerza. De manera que yo aquí ejecuto esto y me dice la misma información, que no, este método no lo tiene reforzador, lo ha heredado del padre, porque info solo lo tiene el padre. Y en mostrar habilidades lo tiene tanto el padre como reforzador, que sería la clase hija. Pero ¿qué pasa? Que las dos tienen el mismo nombre para el método, pero si hacemos el MRO, tiene preferencia el hijo sobre el padre. De manera que en caso de encontrar mostrar habilidades, me lo va a hacer primero para el hijo y posteriormente para el padre. ¿Cómo podemos saber si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira? Pues yo puedo comentar esto, ejecuto y ahora reforzador no tiene mostrar habilidades. Ese método no existe para reforzador. Si esto no tuviera una herencia, me daría un fallo porque me diría no encuentro el método de instancia mostrar habilidades. Pero ¿qué pasa? Que como el padre sí que tiene ese método, me lo trae del padre. Me dice habilidades no especificadas. ¿Correcto? Más cosillas. Lo dejo como estaba. Aquí, por ejemplo, he cogido cazador híbrido, que cazador híbrido ya es una herencia múltiple, dado que hereda de emisor, de reforzador, y estas dos clases a su vez heredan de cazador. De manera que yo aquí le he puesto que el especialista, pues, perdona, el cazador híbrido tiene mostrar habilidades de esta manera, y cuando yo lo ejecute, me lo va a ejecutar el método de esa clase correspondiente. Lo mismo, si yo la quitara, ¿cómo realizaría el proceso? Porque claro, ahora está heredando de dos clases. Ahora, esta clase que tenemos aquí está heredando de reforzador y de emisor. ¿Cuál de los dos? Y las dos tienen el método que estamos pidiendo. ¿Cuál de las dos hereda? Pues si nos vamos aquí, vamos a ver que en orden del MRO, imaginemos primero que no lo supiéramos, que podemos no saberlo en un momento dado porque nuestra estructura es súper difícil. Podríamos hacer un MRO, sabemos que cazador híbrido no tiene ese método, pues sabemos que lo va a coger de reforzador. La cosa es, ¿por qué lo va a coger de reforzador y no de la otra clase? Porque cuando nosotros hacemos herencia múltiple, coge primero el elemento de la izquierda y posteriormente el de la derecha.
Lo tenemos aquí. Perfecto. Después emisor y después cazador. Por último, he creado aquí una clase que es Kuropika. Kuropika es el personaje que he aumentado para el Palacio de la Memoria. Vosotros meter el que queráis o hacerlo como gustéis. Que es especialista, manipulador y emisor. Es especialista porque la serie tiene como unos ojos que le hacen un buff interesante. Y bueno, puede tener ciertas habilidades con el NEN. Y aquí tenemos lo de mostrar habilidades. Si yo ejecuto esto, me va a coger mostrar habilidades de la clase Kuropika. Pero si lo quitara, lo cogería de especialista. Y posteriormente de manipulador. Y posteriormente de emisor. Y posteriormente de cazador. Y si no lo encontrara en ningún lado, pues petaría el programa. En el orden de izquierda a derecha que he puesto aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Vale, aquí he hecho una representación. Bueno, esto no lo he explicado, no tenéis tampoco por qué saberlo, pero esta graficación la he utilizado usando Matplotlib, que lo explico en mi curso de pandas, Matplotlib y Seaborn. Y esto de aquí es para hacer redes, para hacer ciclos con nodos y demás. Y es muy interesante para poder graficar cómo son los ciclos de la información. Si le queréis echar un ojo, pues puede ser interesante. Más cosilla. Vamos a la clase. Vale, aquí yo tengo la estructura que he comentado al principio. Yo aquí tengo este caso de aquí, donde resulta que en mi juego de Dark Souls, esto es mentira todo, han metido un personaje de pago que es Natsu. Natsu tiene habilidades de guerrero, tiene habilidades de piromántico y es más fuerte que cualquiera y es de pago y quien paga pues es súper fuerte. Entonces, vamos un segundo. Aquí tenemos un problema, que es el siguiente. Tanto piromántico como guerrero tienen una serie de atributos que son los mismos, que es los que hemos realizado en las clases anteriores, de nivel, vitalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada uno de ellos tiene unos atributos según la clase que se ha escogido. Y yo quiero que Natsu, que es esta clase que hay aquí, herede de ambas clases. Pero claro, yo no quiero que me herede de guerrero en caso de coincidencia y no de piromántico. Yo lo que quiero es que me sume ambas clases, me las divida entre dos y le añada un 10%, porque como han pagado, quiero que encima sea más fuerte. Entonces, yo aquí he planteado dos casos. El primer caso, he añadido este método especial, que este método especial es para hacer una sobrecarga, que veremos a futuro. Esto solo lo pongo a modo de ejemplo. Donde yo aquí estoy haciendo un cálculo, y en este cálculo, yo posteriormente, cuando cree la clase Natsu, que tiene herencia múltiple, yo le digo, mira, esto de aquí sería como una herencia simple. Yo estoy instanciando guerrero y estoy instanciando piromántico. Y yo, como he permitido crear el método especial add, yo puedo sumar ambas instancias. Y aquí lo que le estoy diciendo es que me haga el cálculo que yo he programado aquí. De tal manera que cuando yo ejecute cada una de las clases, para guerrero voy a tener lo que tenía, para Natsu me dice que no está bien. A ver. Ah, no lo he ejecutado. Para Natsu me va a decir que es esto de aquí, donde ya me ha realizado el cálculo. Comentar que como Natsu tiene para el tema de las habilidades diferente tanto a guerrero como a piromántico, aquí lo que he hecho ha sido machacarlo. Por defecto lo he puesto como false y luego en cada clase lo sobreescribe con las habilidades correspondientes que tiene esa clase. Fija. Y bueno, aquí podríamos verlo y podríamos ver cómo no ha hecho el cálculo. Que no me gusta el nivel, que quiero que sea, pues, yo qué sé, 2.5, que empieza ahí con un nivel súper alto. Pues podríamos hacer el cálculo
y podríamos, si quisiéramos, aquí empezaría con nivel 6, por ejemplo. Esto es interesante porque podemos hacer cálculos, podemos ver... Algún caso puede ser interesante. Vamos ahora... Bueno, aquí he hecho exactamente lo mismo, pero he dicho, venga, vamos a hacerlo con otro planteamiento. Ya que aquí en vez de añadir un método especial, he añadido un método estático. En este método estático le voy a decir que le voy a añadir jugador 1 y jugador 2, que los voy a combinar en las estadísticas. Y luego aquí abajo, de la misma manera, lo que estoy haciendo es crear dos instancias, una de cada clase. Y luego aquí lo que hago es utilizar este método que he creado aquí, este método estático, para hacer lo que es el cálculo. Y utilizo el constructor de la clase padre que es jugador. Aquí sobreescribo los atributos relacionados con las habilidades y tendríamos un resultado similar. Bueno, aquí tenemos el MRO, que primero iría Natsu, luego Guerrero, luego Piromántico y luego Jugador. ¿A qué se debe esto de Guerrero y de Piromántico? Pues porque aquí cuando lo he rediseñado he puesto a la izquierda Guerrero y a la derecha Piromántico. Y bueno, para Guerrero pues tendría Guerrero y luego Jugador. Vale, vamos ahora para el tema del MRO, que entre comillas lo hemos explicado, pero vamos a coger un ejemplillo más simple y que tenga menos cosas y demás para que se os quede un poquito más claro. Aquí comentaron en el castillo de la memoria que bueno, aquí me va a caer un boss del que tengo que huir. Aquí recordaros lo de las letras, lo de la A, A1, A2, B, B1, B2, de manera que os sirva para representarlo mentalmente. Puerta se me cerra. Que es como lo he diseñado aquí. Aquí veis que tenemos un poco la representación, que es el ejemplo que vamos a hacer ahora, para dejarlo en nuestra mente. Teoría. El MRO es el orden en el que Python busca métodos y atributos de las clases. Cuando llamamos a super, super busca la clase padre. Pero claro, ¿qué sucede si hay varias clases con ese método o atributo? Python consulta el MRO para saber cuál es la siguiente clase que debería ser buscada con el método. En caso de que varias superclases con el mismo método o atributo existan, primero la de la izquierda y sigue su jerarquía. Cuando acaba la que está más a su derecha, sigue su jerarquía de esta manera hasta que encuentra el método atributo. Esto con un ejemplo bastante más sencillo. Aquí imaginemos que tenemos este esquema donde lo que tenemos sería, por ejemplo, esta clase hereda de esta clase y hereda de esta clase y esta clase hereda de esta y esta de aquí de esta. Esto se podría hacer ver de esta manera. Imaginemos que todas ellas tuvieran el mismo método y yo quisiera saber qué método se va a llevar a cabo. Por ejemplo, vamos a ver el caso de B1A. Para el caso de B1A me dice, vamos a ver, me dice que primero B1A, después B1. ¿Por qué B1? Porque B1 es la que está a la izquierda. Posteriormente B. Vamos a volver al esquema. B1A con B1 y primero B. Es decir, primero termina el esquema para esta y una vez que ha terminado todo el esquema, pasa al siguiente esquema, que sería A1A. Si esto fuera más largo, lo terminaría y luego volvería a A1. Vamos a verlo con otro ejemplo. Por ejemplo, A1A. A1A lo hemos definido aquí de manera que primero A1 y después B1. De manera que primero me lo va a hacer para A1. A1A, perdón. Después para A1. A1, como sigue teniendo aquí elementos, me lo va a hacer para... Una vez que ha terminado
toda esta rama va a ir a B1 y después va a terminar con B. Vamos a verlo. A1A, A1A, B1, B. Y bueno, también os he dejado los ejemplos que hemos comentado antes, que a lo mejor con esta explicación se os ha quedado un poco más claro. Aquí, por ejemplo, en cazador, pues es cazador. Para reforzador, como reforzador es una clase es clase hija de cazador, pues sería primero reforzador, después cazador. En el caso de Kurapika, pues Kurapika, especialista, manipulador, emisor y posteriormente cazador. Os dejo esto para que si queréis hacer pruebas, queréis hacerlo con menos cantidad de elementos y demás, lo vayáis viendo y nos vemos en la próxima clase.